Bueno, aquí estamos nuevamente. Esta es la sección que yo considero más importante y en la que más tiempo quería dedicar, porque es crítica, está relacionada a la experiencia laboral, que es lo que determina tu elegibilidad para el programa, cómo definir tu NOC y cómo explicar tu experiencia laboral, ya sea en relación de dependencia o, en el caso del Federal Skilled Worker, si sos self-employed, por ejemplo. Entonces voy a tratar de cubrir todas las posibilidades, más allá de que no puedo obviamente cubrirlas todas. Si tenés alguna duda después de este webinar, tenés que agendar una consulta por cualquier detalle o curiosidad que se te ocurra o que te despierte alguna duda que es crítica para el envío de tu perfil. Vamos a continuar form. Yo ya había entrado, pero está incompleto, ¿sí? Una vez que uno entra al formulario, aparece en progreso. Find your NOC, vamos a usar este NOC, ¿sí? Ingeniero civil. ¿Cómo lo encontrás? Aquí abrís la página de NOCs, abrís este enlace, puedes hacer un clic derecho y abrir una pestaña nueva, leer la información. Vamos a abrirla de cero, yo ya lo tenía abierto para mostrarte. Puedes leer toda esta información para ver los tipos de NOC. Si tu ocupación cae en un C o D, estás descalificado, lamentablemente. Vamos a decir que sos un ingeniero civil, y ahí tenés el tipo de skill que es A, B o 0. Como sos A, en este caso, María es A, va a calificar. Entonces vamos a buscar este NOC, 2131, search, vamos a ponerlo de nuevo, y nos queda el NOC determinado. Ahora, la fecha en la cual María se cualificó o se calificó o se recibió en esta ocupación. Esta pregunta apunta más al Federal Skilled Trades, a los oficios, pero hay que contestarla igual. Por eso, si determinamos que María se había recibido en su ocupación, por ejemplo en el año 2011, digamos que en el año 2011 y en el mes se había recibido, no recuerdo exactamente qué habíamos puesto, no tiene importancia ahora. No es crítica esta fecha. Esto es muy importante que sepas que si tenés un diploma que te recibiste en una fecha y el diploma te lo dieron a los 6 meses, podés agregar esa discordancia de fecha que está aquí. Si pones una fecha en la que no recibiste un diploma y después te das cuenta de que en esa fecha no obtuviste el diploma, podés poner que te recibiste o que te graduaste en tal fecha, y en la carta en donde vas a explicar después, para fundamentar toda la documentación que vas a subir, en la carta que vas a acompañar vas a poner que te recibiste en tal fecha y que te dieron el diploma o transcript o el certificado de graduación en tal otra fecha. ¿Sí? Esto no es crítico. Vamos a Next. Ahora, ¿tenés un certificado de calificación de una provincia o territorio canadiense? No, esto apunta al Federal Skilled Trades, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pide un certificado de cualificación que es una credencial, por ejemplo, para un plomero, etc. Las credenciales que uno usa en su trade u oficio. Vamos a decir que no, porque ahí te está, en realidad lo que se está refiriendo el sistema es a tu elegibilidad para el Federal Skilled Trades. Si estás completando la Express Entry y vas por el Federal Skilled Worker, que es a donde más se está apuntando este webinar, más allá que estoy incluyendo todas las opciones, si estás en Federal Skilled Trades, vamos a volver a esta opción. Si decís que sí, te va a abrir, obviamente, en qué provincia, en qué ocupación y en qué fecha obtuviste la certificación en Canadá. Cuando decís que no, simplifica y va al siguiente. ¿Tiene María una oferta laboral en Canadá? Y esto es importante. La oferta laboral es con o sin el MIA, dependiendo. No es excluyente que no tengas una oferta laboral, pero obviamente la oferta laboral da muchos más puntos. Ahora, aquí dice cómo debe ser la oferta laboral, y vamos a abrir la sección de oferta laboral porque quiero aclarar. ¿Sí? Aquí podemos poner que no tiene y que tiene. Voy a mostrarte en las dos opciones, cuando tenés o cuando no tenés una oferta laboral. En este caso María no tiene. La oferta laboral tiene ciertas condiciones. Para el Federal Skilled Workers y el Canadian Experience Class, estés dentro o fuera de Canadá, tu oferta laboral para ser válida, o un contrato, tiene que tener
Primero tiene que ser hecha por un empleador, como dice aquí. La realidad es que puede ser hecha por más de un empleador. De hecho, el sistema permite, y después te lo voy a mostrar cuando lo completemos, permite que tengas más de un empleador. Esto es una discordancia que hay con la ley, pero se permite más de un empleador. Debe ser continua, ¿sí? No puede ser temporal por partes. Paga, full time, 30 horas a la semana. Non-seasonal no puede ser solamente por el periodo de vacaciones o lo que fuera. Part-time, part-time. Tiempo parcial no puede ser algo temporal, tiene que ser continua, permanente. Es un LMIA permanente. Por al menos un año después de que emitimos tu visa, tu residencia permanente. Esto quiere decir que la oferta laboral que el trabajador te va a dar cuando apoya tu work permit va a ser por el tiempo correspondiente, por ejemplo, por un año, pero si ese año no incluye toda tu aplicación de residencia permanente, no te sirve la oferta laboral. ¿Por qué? Porque el contrato tiene que detallar estas condiciones. Si el empleador no está dispuesto a apoyar tu residencia permanente con un LMIA, no te sirve esa oferta laboral. Esta es una de las opciones, y tiene que ser en un NOC 0 A o B. Obviamente que si tu NOC es un NOC A, 0 A o B en una ocupación, y después la oferta laboral es en otra ocupación, en muchos casos me han preguntado, ¿es la oferta laboral tiene que ser en el mismo NOC en el que voy a reclamar mi experiencia laboral previa? Y lamentablemente tiene que estar por lo menos alineado, porque si vos en un LMIA vas a probar que estás calificado para la posición y tenés experiencia laboral previa como chef y venís a trabajar en construcción, es muy difícil que el LMIA se te apruebe, en principio, si vas a ir a obtener una oferta laboral. Por eso, si no tenés una oferta laboral, ¿en qué código ocupacional vas a reclamar tu experiencia laboral? Es indiferente siempre y cuando tengas esos 3 años mínimos de experiencia laboral. Ahora voy a volver a la experiencia laboral. Pero quiero aclarar la oferta laboral, las condiciones. Debe ser hecha por uno o más empleadores, ¿sí? Esto es una discordancia que hay, en realidad puede ser por más de un empleador, con un LMIA positivo, ¿sí? Un sponsor laboral positivo, se llama LMIA, no es un sponsor propiamente dicho, se le llama comúnmente sponsor. Tiene que estar aprobado y tiene que nombrarte en la oferta laboral o en la posición, o si no tenés un LMIA para una oferta laboral, estás trabajando en Canadá, y esto apunta a la Canadian Experience Class, con un NOC 0 A o B, en un permiso de trabajo que fue emitido en base a un LMIA, estás aún trabajando para ese empleador, es un Employer Specific Work Permit, es un permiso de trabajo cerrado para ese empleador, estás autorizado, estabas autorizado para trabajar en Canadá el día que aplicaste, ¿sí? El día que mandás tu perfil, cuando mandás la aplicación a la residencia permanente, digamos, y el día en que se te emite, es decir, tenés que tener esa oferta laboral dentro de Canadá que apoye tu residencia permanente. Porque si no es larga, lo suficientemente larga, ese tipo de oferta laboral que es Permanent Residency Supporting, se llama, tiene que tener todas estas condiciones para que te sirva para ir a aplicar al perfil Express Entry, ¿sí? Cualquier LMIA, el LMIA simple que no apoya la residencia permanente, no cumple estas condiciones. Ahora, si tu empleador te hizo una oferta laboral full time por lo menos un año y estás aceptado como residente permanente, esto sería, ahí está explicando esto, que la oferta laboral tiene que apoyar tu residencia permanente. No te va a hacer una oferta laboral por un año y listo. ¿Por qué? Entre que envías el perfil Express Entry, te aprueban, te invitan a aplicar a la residencia permanente, mandás la aplicación a la residencia permanente, todo ese lapso que esperás en que te aprueben la residencia permanente, tenés que tener una oferta laboral válida con un plazo suficientemente largo para apoyar todo este proceso. Por eso da las condiciones que da. Ahora, como decía antes, tenés que estar autorizado para trabajar, es decir, tenés que ir extendiendo también tu visitor. Si estás en Canadá, tu visitor tiene que ser válido todo este tiempo también. Y
¿Qué más? Si tenés una oferta laboral en un NOC 0A o B que se exenta de un LMIE en los casos de países que tienen tratados de libre comercio con Canadá y que están exentos, hay ocupaciones que no están exentas, no son todas las ocupaciones. Que tengas un tratado de libre comercio con Canadá en tu país no significa que todas las ocupaciones estén exentas. En el caso de México, por ejemplo, solo profesionales. En otros países hay también ocupaciones técnicas. Pero también te pide que estés trabajando para ese empleador específico, es un close o specific work permit, employer specific work permit, que tengas además un año, ¿sí? En el Canadian Experience Class, por ejemplo, si ya estás trabajando dentro de Canadá, en este caso, tenés que tener un año previo. Previo a enviar tu aplicación a la residencia permanente, cuando se te invita, tenés que tener aún, tenés que haber tenido ya una experiencia laboral previa de un año dentro de Canadá. Tenés que haber trabajado en ese Work Permit, Employer Specific Work Permit, para ese empleador por un año antes de aplicar. Si no, no califica tu oferta laboral. Es decir, si hace 2 meses que estás trabajando, no califica. Tenés que tener una oferta laboral válida por al menos un año después que te emitamos, como dice aquí, que se te emita el PR. Es decir, esa oferta laboral también tiene que ser por el tiempo prudencial apoyando la residencia permanente, aunque sea excluida de un LMIA. ¿Sí? Después vamos al Federal Skilled Trades. Ahora vamos a volver aquí. Y aquí dice, ¿tenés una oferta laboral? Vamos a ver las opciones en las que sí tenés oferta laboral. Perdón que me explaye tanto con los detalles, pero hay casos que cubren estas opciones que estoy diciendo. Entonces, vamos a decir que sí. La oferta laboral es full time, continua y por al menos un año. Aquí está detallando que las condiciones tienen que ser estas. Si pones que no, te descalifica. Y esto no es poner que sí porque sí. Tenés que tener estas condiciones o no calificás. Es la oferta de trabajo non-seasonal. Está preguntando, is this job offer for work? Is this job offer for work that is non-seasonal? Y tenés que decir yes. ¿Por qué? Porque tiene que ser non-seasonal. Ojo con esta pregunta que es muy confusa. Si vos decís no, la oferta de trabajo no es non-seasonal, es todo lo contrario. Es una oferta de trabajo que no es seasonal. Eso es lo que te está preguntando, lo que te está diciendo aquí. ¿Sí? Ojo con esta pregunta que es muy engañosa, no es para confundir, es para cumplir con las condiciones de la oferta laboral. Como dice aquí, tiene que ser non-seasonal. Entonces, ¿cuál es la condición? Que sea non-seasonal. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es non-seasonal? Sí, es non-seasonal y cumple, entonces cumple con el requisito de ser. ¿Sí? Tiene que ser non-seasonal, ¿ok? Porque en esta pregunta se confunden mucho y seguramente ponen no. Hay que leer detenidamente todo y no tomarse esto a la ligera en la parte de completar el perfil. Vamos a poner de nuevo el NOC que habíamos usado, que era creo el 2131 ingenieros civiles. Lo estoy usando de esta manera para facilitarlo, porque si me pongo a buscar un NOC que está no muy visible, quizás tardamos más, y obviamente ya les expliqué cómo encontrar el NOC. No quiero irme muy por las ramas porque quiero alinearme con el perfil de una persona que está aplicando desde fuera de Canadá, pero también tengo que explicar los casos del Canadian Experience Class, los que ya están dentro de Canadá, ¿sí? Por eso tengo que explicar todas las opciones. El título, vamos a poner ingeniero civil, punto, lo hacemos simple. ¿Cuántos empleadores te hicieron esta oferta laboral? Como es aquí, ves, 1, 2 o más de 2. Es decir, que lo que dice sobre la oferta laboral, que debe ser hecha por un empleador, acá. Aquí dice, por ejemplo, el Federal Trades, hasta 2 empleadores.
y en este dice que tiene que ser por un empleador. Pero la realidad es que cuando vas al sistema, está permitido, ¿sí?, que sea por... Lo normal es que sea un empleador. Esta pregunta apunta más también al Federal Skilled Trades, pero la realidad es que te pueden hacer la oferta laboral 2 empleadores. No es el caso más común, porque ya que te hagan una oferta laboral con el MIA es algo muy difícil, no es imposible, pero existe, y no puede ser hecha por una embajada. Acá te pregunta, ¿es el empleador alguno de estos? ¿Un consulado o una embajada? No, obviamente. ¿Es el empleador uno de los empleadores listados en la, digamos, en la lista negra de empleadores que no pueden? ¿Y por qué dice esto? Hay empleadores que no cumplieron con previos LMIAs, no cumplieron con los labor standards de la provincia donde reclutaron, entonces quizás incumplieron al LMIA, a la oferta de trabajo, en las condiciones, abusaron, explotaron al empleado y están castigados o penalizados por la organización o la parte ministerial de desarrollo social o empleo, y no pueden, digamos, darte un LMIA. Entonces, eso los hace inelegibles, los pone en una lista negra. Si tu empleador está en esta lista, normalmente lo saben, cuando ya cometieron una infracción y no pueden volver, se les da una penalidad cuando se los denunció o se hizo un reclamo previo, normalmente ya saben que no pueden por cierto tiempo volver a sponsorear a alguien. Entonces vamos a decir que no, obviamente, pues si pones que sí, el empleador no es elegible, tu oferta laboral tampoco. Vamos a poner que, cualquier cosa supuesta, ¿no? Y&R LTD, una empresa que te está contratando. Ahí está. Y la dirección vamos a poner una cosa supuesta. Y en qué provincia, vamos a decir en British Columbia. Vamos a decir en Vancouver. Esta es la dirección de contacto de la empresa y la calle, ¿sí? Que una cosa a veces es el registro del empleador, la compañía, el registro de la empresa, la compañía legal, la dirección legal, y otra es la dirección física de donde vas a trabajar. Ponemos la misma y ¿fue emitida un LMIA por esta oferta laboral? Digamos que sí. Y acá te va a poner el número del LMIA, la fecha en la que fue emitida, por ejemplo. Vamos a decir que fue emitida en febrero de este año. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Y vamos a decir que vence en agosto. 6 meses, aunque ahora el vencimiento es, por este año es de 18 meses, el LMIA, vamos a poner el vencimiento normal, que suele ser 6 meses. Y esto es todo ficticio para que ustedes sepan lo que tienen que poner en caso de que tengan un LMIA. Y está María actualmente trabajando en Canadá, vamos a decir sí, por ejemplo. Y aquí, como ves, te va a preguntar si tenés un permiso de trabajo. Esto está apuntando al Canadian Experience Class. ¿Tenés un permiso de trabajo? ¿Y estás nombrada en ese permiso de trabajo? Sí, obviamente. ¿Estás trabajando full time o el equivalente part time? Sí. ¿Cuál es tu NOC? Vamos a de nuevo, 2131. Y tuviste digamos que no, por ejemplo, no tenés un LMIA en este caso, estás dentro de Canadá y estás exenta de LMIA y te dieron una oferta laboral. Bueno, esto es completar todas las opciones y por qué hace las preguntas. Las preguntas son todas destinadas a los programas y la elegibilidad. Por eso hay preguntas que confunden y que a veces uno dice, ¿qué pongo acá? Incluso hay preguntas de estadística que no aplican a todos los casos, pero que las tenés que contestar. Así que tenés una oferta laboral en Canadá, ya cubrimos todo lo que es oferta laboral y cómo la completás.
En este caso, María no tiene una oferta laboral, que es en la mayoría de los casos. Vamos a completar que no, y se te va a eliminar todo el requisito de preguntas siguientes. Seguimos, y esta parte es muy importante. Aquí dice que vamos a evaluar en el perfil de María su experiencia laboral previa y anterior, para usarla para calcular el puntaje en el Comprehensive Ranking System, ¿sí? No la experiencia laboral que no califica. Y aquí quiero decir, por ejemplo, sí tiene experiencia, tiene historia laboral, y aquí vas a poner todo lo relevante a tu historia laboral de los últimos, por ejemplo, 3 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque con 3 años es suficiente para obtener puntos con experiencia laboral comprobable, cartas de referencia de empleo, ¿sí? Y vas a poner la fecha y el año. Ahora te voy a explicar qué pasa con esto, que hay detalles con el tema de fecha. Pero lo importante aquí es que uses solamente la experiencia laboral que cuenta puntos. Si vas a usar, por ejemplo, aquí, como lo dice, no pongas experiencia laboral obtenida durante un proceso de aprendizaje, de entrenamiento. El apprenticeship no cuenta, ¿sí? Tampoco vas a poner periodos de desempleo. Eso lo vas a poner en tus datos personales, ¿sí? Cuando te invitan a la residencia personal, en todo lo que es personal details. Recordá que ya completamos los personal details en el perfil, pero cuando te invitan a la residencia permanente, se va a expandir esa sección y vas a tener que completar el work history. Ahí es donde tenés que poner toda tu historia laboral, que tiene que hacer un match además con cualquier visitor, study permit o cualquier aplicación que hayas enviado antes, porque ya tenés eso en récord, y eso tiene que hacer un match. Ojo con el tema de misrepresentation, con que no tengas o que hayas declarado una cosa y ahora declares otra en la residencia permanente. Por eso quiero aclarar esto, porque es muy importante. Aquí solo vas a poner tu experiencia laboral relevante y que cuenta puntos. Si tenés experiencia laboral en un NOC C o D, tenés 10 años de experiencia laboral, en los últimos 3 estás en un NOC A, 0 o B, esa experiencia laboral cuenta puntos. Si es comprobable, si tenés experiencia laboral de 10 años mezclada en NOCs C, D, A, B, la C o D no cuenta. El NOC C, D no cuenta. Cuenta solo 0, A o B. Si querés hacer valer los puntos por esos 10 años de experiencia laboral, si tenés 10 años de experiencia laboral, muchísimo mejor. Pero hay que tener cartas de referencia del empleador y los NOC tienen que ser siempre 0, A o B. Y recordá solo destacar aquí la experiencia laboral que es válida para contar tus puntos, ¿sí? Experiencia laboral como self-employed o autónomo, autoempleado o independiente también suma, no para la Canadian Experience Class. Si estás dentro de Canadá y estás usando el Express Entry, el self-employed, el periodo de self-employed no cuenta. El periodo de trabajo mientras estudias, mientras sos estudiante full-time, ese trabajo part-time que haces no se puede reclamar en la Express Entry. Tampoco el trabajo realizado durante un co-op, eso tampoco es válido. Solo para los que están fuera de Canadá pueden reclamar experiencia laboral en un NOC 0 A o B, self-employed también, como autónomos, y obviamente en relación de dependencia. Pero para los que están dentro de Canadá, solo cuando estén en un Post-Graduation Work Permit. Esa experiencia laboral sí les puede contar, y no pueden combinar los NOC. Perdón, sí pueden combinar los NOC en la Canadian Experience Class. En el Federal Skilled Worker, los que están fuera de Canadá no pueden combinar NOCs. Tienen que decidir en qué NOC quieren reclamar su experiencia laboral, y tiene que ser todo el mismo NOC. Ahora, me van a preguntar, ¿cuál NOC o qué experiencia laboral me conviene más reclamar? Dependiendo del NOC. Te van a dar los mismos puntos en diferentes NOCs, o sea, en diferentes tipos, C, 0, A o B, pero no es lo mismo si tenés experiencia laboral en los últimos 10 años y tenés un NOC en los últimos 3 y un NOC en otro, en los últimos, digamos, dentro de los últimos 10 años, experiencia laboral previa muy vieja. Es mejor que tu experiencia laboral sea más reciente. Si vas a elegir, y da igual, vas a reclamar la que sea más reciente y la que sea más comprobable, porque a veces es muy difícil obtener cartas de referencia de empleadores que son de hace 10 años atrás.
siempre utiliza el NOC, del cual puedas comprobar y que sea un NOC correspondiente al Federal Skilled Worker, NOC 0 A o B, obviamente. Después, obviamente, si tenés experiencia laboral en NOC C o D en los últimos 10 años, como te va a pedir en el Personal Details, en los detalles personales, en la residencia permanente electrónica, una vez que ya enviaste este perfil y te invitaron a la residencia, ahí vas a reclamar toda tu historia laboral. No estás reclamando experiencia laboral. En el perfil de residencia permanente lo que estás haciendo es detallar tu historia laboral, que es distinto. No confundan. ¿Tenés experiencia laboral? ¿Desde qué año? Vamos a decir que tenés desde el año 2018, a ver, 2019, no, estamos muy cerca, 16. Vamos a decir, por ejemplo, si pones enero, vamos a decir febrero, y 2016 al 2021, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir hasta, digamos, febrero. ¿Qué pasa si pones enero a enero y empezaste a trabajar a fin de mes? Ojo con eso. Ahí, si tienen un caso en los que empezaron a trabajar el fin de mes y su término y su último día de trabajo fue en el mismo mes, 2, 3 años después, ojo con esto porque el sistema les puede contar meses de más, ¿sí? Dependiendo cómo hayan empezado el mes y cómo lo hayan terminado, y les puede otorgar puntos por meses que no trabajaron. Una cosa es lo que van a declarar y otra es lo que tienen que probar después en su cartas de referencia de empleo, en cartas del empleador. Si, por ejemplo, tenías un enero y terminaste de trabajar en enero de este año, pero empezaste en un 31 de enero y aquí terminaste en el fin de mes, quizás el sistema te cuente un mes de más, ¿sí? O 1 o 2 meses incluso. Entonces, esos 1 o 2 meses van a ser puntos extra que te pueden descalificar después si vos no tenés forma de probar ese empleo, ¿sí? Ojo con lo que declaran. Si tienen dudas con respecto a esto, es mejor obviamente tenerlo justificado desde febrero a enero, si no está el mes completo me refiero, ¿sí? Es mejor cuando tenés el mes completo y podés reclamar y probar ese mes completo. Si no tenés el mes completo, no reclames por unos días que no puedas declarar en tu experiencia, en tus cartas de empleo. Ojo con esto. Horas por semana tienen que ser 30 mínimo, ¿sí? No te van a dar más puntos por hacer 40, 50, 60 horas semanales. Las horas por semana para full time en Canadá son 30 mínimo. El NOC, digamos que tenías el mismo NOC, ¿sí? Vamos a seguir con el mismo. El título, el mismo. Y el employer, vamos a decir que fue en Bolivia, La Paz, Ingeniería, digamos, o lo que fuera. Y si vas a un self-employed, haces un clic acá, y es lo mismo, vas a dar la misma información, ¿sí? ¿Correcto? Pero para probar un self-employed, tenés que agendar una consulta y te puedo guiar en qué papeles, qué documentos presentar. Más allá de eso, voy a dejar un link abajo, ¿sí? Con información detallada sobre cómo probar el self-employed. Y aquí irías a lo que es el completeness check, ¿sí? Que esto no está fácil públicamente accesible, y vas a ir a, por ejemplo, prueba de work experience. Aquí te dice si estás como autoempleado o autónomo, cuáles son los documentos que tenés que presentar, independientemente de que esto puede no ser suficiente y de que dependiendo tu caso, te conviene consultar si sos independiente, ¿sí? Esto obviamente favorece más al que tiene relación de dependencia comprobable. El self-employed, cuando es difícil de demostrar, no calificas. Porque ya como lo dije antes, esta parte, la historia laboral y probar tu historia laboral es crítico para poder calificar y que te inviten. Más allá del puntaje, del idioma, etcétera, que es todo un complemento. Vamos a decir que no sos self-employed y que en qué país fue el empleo. Vamos a decir La Paz, de nuevo, con mayúscula.
Y ahora vamos a guardar esa experiencia laboral. Como ves aquí apareció, ¿sí? Y aquí te pregunta, si vas a ir a hacer un no ahora, porque pensás, bueno, ¿qué pasó? No puedo seguir. Vas a hacer clic en Next. ¿Sí? Si no tenés más historia laboral. Vamos a volver. Si tenés más que agregar, haces lo mismo. Agregas de nuevo. Si tenés combinación de self-employed y es un tema porque obviamente aquí puedes tener un periodo que sea self-employed y puedes tener otro periodo que sea en relación de dependencia. Ojo con los self-employed. No digo que no aplican, pero es muy delicado probarlo. Si tenés otras, es lo mismo, lo guardás y te va a aparecer aquí. Y aquí puedes modificar y volvés a Next. Y ahí vamos a Research. Estas son preguntas que no te excluyen si no quisieras responder. La realidad es que no tiene nada de malo. Puedes contribuir al sistema de inmigración y completar tu perfil 100%, más allá de que esto no tiene por qué excluirte de la elegibilidad. ¿Has buscado un trabajo en tu ocupación primaria en Canadá? Podemos decir que sí. ¿Has chequeado tu educación, experiencia laboral sí, tu experiencia laboral y tu educación primaria serían aceptadas en Canadá? Sí. ¿Con quién has chequeado? ¿Con el empleador? ¿Con quien sea? ¿Con una empresa de reclutamiento? Vamos a poner el empleador. Y algunos trabajos en Canadá son regulados y necesitan certificación o licencia. Esto apunta al Federal Skilled Trades. Tenés una certificación, una credencial para ser plomero, electricista, lo que fuera, gasista. Decimos, sabés si necesitas si es regulada tu profesión, y decís, sí, sé si es regulada, y digamos que estás en una profesión regulada si sos un Federal Skilled Trades, si estás en Trades, y si no, aquí va a decir, ¿cómo sabes? Aquí dice, ¿qué has hecho para licenciarte? He contactado al regulador o lo que fuera. Y aquí en la mayoría de los casos esto va a ser no. ¿Sabes? No. Y aquí, perdón, vamos a responder, por ejemplo, sí. No en el caso de, vamos a Previews, y vamos a volver. Esto no modificó absolutamente nada. Y vamos a Save and Exit, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Podés aquí decir que no querés contestar las preguntas, esto no te va a afectar que te elijan o no, podemos decir no. Vamos a poner no para este ejemplo. Y nos elimina todo el ruido de la pantalla, digamos. Guardar y salir. Y aquí está, ¿sí? Sé que es un poco larga la explicación, pero quería tratar de cubrir todas las opciones posibles. Más allá de que no puedo cubrirlas todas, si tenés alguna duda, pregunta. De hecho, si compraste el curso y te queda alguna duda de algo, trata de contactarte vía redes sociales. Déjame saber que compraste el webinar y que te quedó alguna duda específica, o si sos self-employed, cómo probarlo. Puedo quizás ayudarte o guiarte, ¿sí? Porque me preocupa mucho que sepan cómo completar la parte de experiencia laboral, que es crítica y es lo que va a determinar que seas elegible o no. Más allá de la elegibilidad está pasada, como ves estás completando el perfil, pero esto es determinante para que obtengas puntos o no, y que para que después puedas aplicar a la residencia permanente y sea tu residencia permanente un éxito, porque esto es simplemente enviar un perfil. Enviar el perfil Express Entry es gratuito, no tiene costo, pero cuando te invitan a aplicar a la residencia permanente ya tenés que tener tu evaluación de credenciales hecha con la UES o con quien hagas. La UES está haciéndolo en 15 días ahora online. Tenés que tener tu examen de idiomas, la evaluación de credenciales menos de 5 años de validez, el examen de idiomas menos de 2 años de validez, y tenés que tener todas las cartas de empleo, de referencia, toda la documentación relacionada a tu empleo. Muchos preguntan, ¿qué es suficiente para probar experiencia laboral? Todo lo que puedas,
resumido, combinado en un PDF combinado, ¿sí? Si no tenés un buen manejo de lo que es Adobe, pedí ayuda con alguien que te ayude a combinar, a poner archivos en orden en un PDF, en un archivo que no sea muy pesado, pero por favor, todo lo que sea relevante, ¿sí? No cosas innecesarias, y todo traducido, copias a color de todo. Cuando vas a hacer el tema de la residencia permanente, en tu perfil de residencia permanente, que no lo voy a mostrar, no voy a mostrar cómo haces un perfil de residencia permanente, esto es simplemente el perfil Express Entry. Una vez que vos recibís la invitación a residencia permanente, si tenés dudas o necesitas ayuda, si tenés que reservar una consulta y te puedo ayudar con tus preguntas, porque no puedo cubrir realmente ningún nivel de amplitud en cuanto a residencias permanentes, porque cada caso es un mundo para la residencia permanente. Cada caso, cada perfil es diferente y va a necesitar diferentes documentos y no puedo cubrirlos todos en un webinar. Eso es todo en lo que es Work History, y aquí vamos a lo que es el acompañante o la pareja. Sí que es más o menos lo mismo, pero quiero mostrarte un detalle en cuanto a lo que es modificar información. Este es para el caso en que obviamente ya tenés todo por default, lo que completaste, pero vamos a Next, la pareja de María, ya ha estado completo. Vamos a decir que también es de Bolivia, La Paz. Y vamos a Next. Puede ser, y esto hay que aclarar, la pareja puede ser un residente permanente o ciudadano canadiense y no elegir hacer el sponsor matrimonial y utilizar la Express Entry, cosa que es posible. Si el sistema Express Entry procesa en la manera normal, lo que no está pasando ahora estamos en junio 2, cuando estoy grabando esto, 2022, y el Express Entry va a resumir sus invitaciones en julio, el mes que viene de este año, y se supone que va a restablecer el ritmo normal y el tiempo de procesamiento que está larguísimo, ahora muchísimo más de 6 meses, muchísimo más de un año. Es increíble la demora que hay. Pero ¿qué pasa? Si esto siguiera así y optás por la Express Entry, obviamente te demora mucho más el proceso. Ahora, en los casos en los cuales creen que el sponsor demoraría 1, 2 o más años, a veces, en muchos casos, han elegido utilizar la Express Entry en lugar del sponsor. Entonces aquí puede haber una respuesta sí. No quiere decir que si estás en Canadá, si tu pareja está en Canadá y es residente permanente, esto te excluya. Al contrario, lo puedes utilizar también. Ahora, en este caso vamos a decir que no, que la mayoría de los casos va a ser no. Siguiente, y aquí está. Terminamos la parte de detalles personales de la pareja. Lo mismo vas a repetir para idiomas y experiencia laboral y estudios en cuanto a tu pareja. Es exactamente lo mismo, vas a rever lo mismo aquí, pero para la pareja. Lo que voy a aclarar es que si necesitas modificar, porque decidiste a último momento que vas a enviar el perfil y que tu esposo no te va a acompañar, vas a ir a modificar esto aquí. Aquí podés modificar cualquier detalle antes de enviarlo, ¿sí? Para que, por ejemplo, aquí no acompañe el esposo, que lo estás declarando, pero no está declarado como que acompaña, va a declararse en no acompaña, ¿sí? Eso es muy importante, si a último momento decidís quitar del sistema, porque te quita puntos, que en muchos casos pasa, te reduce mucha cantidad de puntos el perfil de tu esposo o esposa, y decidís hacer todo el proceso, obtener la residencia permanente, aterrizar en Canadá como residente permanente, con esa carta, esperar a recibir en el domicilio fijado tu PR, tu tarjeta de residente permanente, y luego aplicar a un sponsor dentro de Canadá con tu pareja, cuando ya tu pareja venga a Canadá, o ni bien venga a Canadá, o el sponsor outside Canada, que tenés las dos opciones, dependiendo cada caso. Yo estoy tratando de amplificar y hablar de cada caso en particular. Repito, si después de este nivel tenés alguna pregunta crítica, por favor, contactate, haceme saber que compraste el curso y que tenés alguna duda. O contactate vía email. A veces estoy en lo que es WhatsApp, me lo saturan a preguntas, y a veces es preferible contactarme vía email. Siempre hay que tener paciencia, que quizás no puedo responder en el momento, pero trato de responder todo. Así que eso es todo. Vuelvo a
decirte que esto ya está. Vamos a ir a la parte de estudios, va a ser lo mismo en cuanto a la pareja. Si tiene una universidad, vamos a poner que no, y que no tiene idiomas. Esto no sería contraproducente que tengas una pareja que no tenga nada de idiomas, ¿sí? Vamos a guardar para que complete, perdón, no, next, no tiene ninguno. Vamos a decir que tiene inglés, se puede comunicar, neither, ahí está, ahora sí, salvar y guardar, no se puede comunicar ni tiene idiomas. Vamos al peor de los casos. Esto es para completarlos porque como ves simplemente es exactamente lo mismo, salvo lo que es detalles personales. Quería aclarar ese detalle de que podés modificarlo y podés quitar a la pareja como acompañante. Como dice acá, acompaña. Si lo removés como acompañante va a decir non-accompany, y el work history es exactamente lo mismo. Vamos a decir que no tiene. Obviamente esto te pondría el perfil a los puntos mínimos, porque tu pareja te quitaría 40 puntos en este caso. Vamos a continuar. Y aquí llegás a la parte de firma electrónica. Tenés que hacer un clic aquí, agree, agree, y en este caso sería María González, y habíamos puesto color favorito, y firmar, ¿sí? Vamos a decir firmarlo. Y aquí vas a transmitir, ¿sí? Transmit. Esto sería enviarlo, una vez que está firmado. Esto no está enviado. Obviamente no lo voy a enviar porque es un perfil ficticio. Voy a dar Exit Questionnaire. Y tenés 59 días, incluyendo hoy, para completar la aplicación de este perfil. Continuar. Aceptar. Vamos a azul. Y aquí está. Si queremos continuar, está un poco lento de nuevo. Lo mismo, save and exit, volvés al mismo lugar, o continuar, firmar, recordá hacer el clic en agree, porque si no, no te va a dejar firmar. Si no lo firmás electrónicamente sin hacer cliquear, no lo puedes transmitir. Y como ves, antes de transmitir no hay ningún fee, no hay ningún costo. Esto es completamente gratuito, enviar el perfil. ¿Por qué creé este webinar? Porque los servicios profesionales son muy costosos a nivel Express Entry. Van de entre $4.000 a $6.000 con costo profesional. Que una persona te arme el perfil Express Entry, que espere a que te recibas la invitación y te arme la residencia permanente. Porque obviamente no es solo tu perfil Express Entry, te está haciendo la aplicación de residencia permanente, que es un proceso muy crítico, ¿sí? Y es un proceso complejo. Por eso se cobra tanto a nivel servicios profesionales. Esto obviamente lleva muchísimo tiempo en cuanto a recopilación de tus documentos, más allá de que el que tiene que pagar el costo de traducción, de todo eso, a menos que acuerdes con tu profesional que tenés cubrido el costo de traducción, etcétera, tenés que transmitir toda la documentación, más obviamente que los consultores y los abogados inmigratorios estamos todos acá en Canadá, tenés que transmitir todo vía online, traducido, certificado, actualmente traducido y certificado. No puedes usar traducciones y certificaciones viejas. Toda tu documentación, fotocopias a color, evaluación de credenciales, credential assessment y exámenes de idioma, todo, por ejemplo, el IELTS o el TEF, inglés, francés, lo permitido por inmigración, y todo válido y actualizado. Nada vencido ni fuera de las fechas que pide. Vamos a darle Save and Exit y volvemos al mismo lugar. ¿Estás seguro de que querés salir? Bueno, y aquí lo tenemos. 59 días. Hasta que no mandes esto, obviamente no va a salir aquí que está enviado, ¿sí? Y las comunicaciones se te van a dar dentro de este perfil y te van a llegar emails para comunicarte cambios en el perfil. Por eso es muy importante que tu email, que guardes tu email, que tengas el password, las preguntas de seguridad,
y que tengas el usuario y contraseña de este sitio. Una cosa es tu email y tu password de tu email, y otra cosa es tu cuenta en el sitio de inmigración y tu password, tus preguntas de seguridad, las respuestas, todo, foto de pantalla, impreso, escrito en algún lado por si tu computadora se daña. Si tu computadora se daña y esto está en este estado, vas a poder ingresar desde cualquier otra computadora y no vas a perder la oportunidad de enviar tu perfil si no lo enviaste, o de saber si te invitan a la residencia y te dan un plazo para que puedas hacer tu aplicación. Por eso tenés que tener toda la documentación lista. Si estás un año dentro de la pileta de selección y no te invitaron, pero no tenés tu documentación lista y en cualquier momento recibís esa invitación, tenés que subir todo, no vas a tener el tiempo suficiente para ir a traducir y hacer todo en el momento. Tenés que tener todo desde antes, obviamente con un tiempo prudencial, ¿sí? No hagas tu criminal record de la residencia permanente antes de recibir instrucciones. Espera que te lo pidan porque se vence. No hagas ningún trámite de exámenes médicos sin que te lo pidan. Espera que te lo pidan porque todo eso se vence y el sistema migratorio puede cambiar con las condiciones del mundo y demorarse. Todas son quizás recomendaciones en general, pero que las tengo que hacer para cubrir la mayor cantidad de opciones que puedo. Eso es todo. Me alegro muchísimo de haber podido compartir este tiempo con vos y que espero haber brindado la mayor cantidad de información posible, que es crítica para el envío exitoso de tu perfil. Fue un gusto y cualquier cosa estoy siempre disponible para que me contactes. Haceme saber si fuiste exitoso en el envío del perfil, si recibiste una invitación, si aplicaste a tu residencia permanente y si este webinar, este curso acelerado te ayudó. Para mí sería un placer, me encantaría saberlo. Así que muchas gracias y espero verte pronto. Yo vivo en Vancouver, así que si sos exitoso en tu proceso y decidís venir a la provincia de British Columbia, aquí nos vemos. Un abrazo grande. Hasta luego.